Ya vemos 25, estamos bien. Bueno, vamos a seguir con la parte teórica. Ustedes recuerdan que la primera ley de termodinámica tiene que ver con la energía, cambio en energía interna. Cambio en energía interna es la suma de calor involucrado más trabajo que haga el sistema o que se haga contra el sistema. Si el volumen permanece constante, entonces la variación en la energía interna es debido al calor intercambiado. Se calcula como capacidad calorífica por cambio en la temperatura. Si estamos haciendo como químicos, ¿sí? Estudiando una reacción química en el laboratorio, normalmente nos interesa el desprendimiento o absorción de calor tras la reacción. Entonces, si queremos estudiar esa parte, calor involucrado, como delta U, ¿sí? Tendríamos que mantener el sistema a volumen constante. Mantenemos volumen constante, eliminamos el término que dice presión por cambio en volumen y todo el calor intercambiado es cambio en la energía interna del sistema. Pero normalmente en el laboratorio no trabajamos con el sistema a volumen constante, sino que los recipientes están expuestos más bien a una presión constante, que es la presión atmosférica. Normalmente no están ni siquiera cerrados. Entonces, para ello se ideó otra función de estado. La llamada entalpía. Ustedes recuerdan, en química general trabajaron con lo que llamaron delta H de reacción. Ocurre la reacción, entonces se determina el intercambio de calor, es decir, si la reacción es exotérmica o endotérmica, por una sumatoria de los delta H de formación de cada una de las sustancias involucradas. Y así se determina entonces el calor cedido o absorbido por el sistema. ¿Sí? O sea, no se trabaja con delta U, sino con delta H. Delta H, ¿qué es? Una función de estado nueva, o sea, inventada, se puede decir, para que se tomara en consideración que lo que se va a mantener constante no es el volumen, sino la presión. Bien, y esa función de estado inventada, ¿sí? No es más que una sumatoria de la energía interna más un término que depende de la presión por volumen. Así se define. H es igual a U más PV, pues. De manera que una variación en H es la suma de una variación en U más una variación en el producto presión-volumen. Entonces noten que para gases ideales, si el volumen se mantiene constante, delta U es 0. H es la entalpía. Sí. O sea, es una función de estado que se ha inventado, podríamos decir, para
para cubrir el hecho de que por ejemplo, como químico trabajamos con reacciones en laboratorio. Y esas reacciones ocurren más bien a presión constante, a la presión atmosférica. Entonces queremos determinar el calor involucrado. Y delta, o sea, U, la energía interna, no nos sirve porque para estudiar energía interna debemos mantener el volumen constante. Y eso es difícil en el laboratorio. Así que lo que hacemos es usar H. ¿Y qué es H? Bueno, pues es la suma de U más presión por volumen, por definición. Es así como se creó el llamado delta H. ¿Sí? Cambio en entalpía de la reacción. Delta H de reacción que aparece en tablas de datos. Delta H de las sustancias. Se hace una sumatoria y con ello calculamos delta H de reacción. Que a presión constante equivale al calor de reacción. Ahora, esa nueva función de estado para gases ideales, también podemos ver que solamente depende de la temperatura. Sí, como se demostró en el experimento de Joule. U, la energía interna del delta U, depende solamente de la temperatura. Entonces, esta nueva función también. Si la temperatura es constante, delta H también es 0 para gases ideales. Así que funciona como si fuese la energía interna. Bueno, esta nueva función depende de dos variables fundamentalmente, de la temperatura y de la presión. Recuerden que U depende de la temperatura y del volumen. Esta depende de la presión. Esas son sus variables naturales, pues. Presión y temperatura. Entonces, como hicimos con U, vamos a diferenciar H. Esa sería la parcial de H con respecto a la temperatura más la parcial de H con respecto a la presión. La parcial de H con respecto a la temperatura, muy semejante a la parcial de U con respecto a la temperatura, es el calor. Y eso se calcula como CP/dt. Perdón. Estoy teniendo problemas por el cambio de temperatura que ha habido en el ambiente. Bueno, recuerden que para U la capacidad calorífica es CV, o sea, capacidad calorífica volumen constante. Para H se usa CP, capacidad calorífica a presión constante. Más adelante vamos a ver que no son iguales. Para gases, para sustancias sólidos y líquidos, fases condensadas, sí son aproximadamente iguales. Bien, entonces, parcial de H con respecto a la temperatura es calor, CP/dt. Parcial de H con respecto a la presión, no sabemos qué es. Estamos como en el caso de energía interna. Hay que estudiar ese término a ver qué es. Bueno, para ello se hizo el experimento de Joule-Thomson, ¿sí? Para ver cómo varía H cuando varía la presión. Entonces noten que este es un dispositivo en el que hay un pistón que se mueve de izquierda a derecha. ¿Sí? El sistema está en equilibrio térmico. No hay problema allí. Las paredes son adiabáticas, no va a haber intercambio de calor hacia el medio. Aunque el dibujo no lo expresa muy bien, comenzamos con un volumen a la derecha de 0. O sea que ese pistón que está a la derecha está pegado acá al tapón poroso. Volumen 0.
la presión en esa parte es menor que la presión inicial 1. Bueno, inicialmente pues el volumen en la parte 2 es 0. El pistón que está a la izquierda se va a mover hacia el tapón poroso. Va a disminuir ese volumen. Como el tapón es poroso, el gas va a pasar a la parte 2. Va a aumentar aquel volumen. Entonces se calcula el trabajo. En la parte izquierda sería presión por volumen. Claro, hay que integrar, ¿no? Desde el volumen 1 hasta el volumen 0, porque va a quedar, el pistón va a quedar pegado al tapón poroso. Va desde volumen 1 a volumen 0. Hace un trabajo. Y en la parte derecha va a ir de volumen 0 a volumen 2. ¿Sí? El pistón estaba pegado y ahora se va a separar porque pasó el gas. Así que noten que a la izquierda el trabajo sería P1V1. ¿Sí? Porque el volumen cambió de 1 a 0. Y en la parte 2 sería menos P2V2. Se entiende por qué cambió el signo, ¿no? O sea, por qué los signos de trabajo. En el primero es volumen final 0, volumen inicial 1. Así que se compensa el signo menos y va a quedar positivo. Y en la parte derecha va de 0 a 2. Volumen 2 es final, menos inicial que es 0. Así que ese trabajo va a quedar negativo. Presión 2, volumen 2. Bueno, quedamos en que el dispositivo es adiabático. No hay intercambio de calor. Entonces, delta U será la suma de los trabajos. ¿Sí? Delta U, que es U2 menos U1, es la suma de los trabajos, el trabajo total. Pues. W a la izquierda y W a la derecha. Cuando los escribimos, ¿sí? El de la izquierda vimos que era P1V1 y el de la derecha menos P2V2. Yo lo escribo, ahí donde dice W izquierdo y W derecho, uno va a tener signo negativo. Luego yo hago intercambio, términos, los cambios de miembros. Entonces, U2 se le va a sumar P2V2, que a la derecha estaba negativo, pasa a la izquierda positivo. Mientras que U1, que es negativo, lo paso a la derecha y se va a sumar con W izquierda, que es P1V1. Y eso entonces da una conclusión, nos lleva a una conclusión muy interesante. En ese proceso, H se mantiene constante. O sea, que se dice que el proceso es isentálpico. Porque recuerden que H es U más PB. Así que H1 es igual a H2. El proceso ocurrió a entalpía constante. No sé si estamos claros. ¿Sí? No. Profe, ¿puede repetir eso, lo último que dijo? Con respecto a... Pues repasamos todo, pues. A lo que la temperatura era constante, algo dijo. La temperatura, no. El proceso es adiabático. Entonces, el cambio en U va a ser igual al trabajo total. Sí, si es adiabático, Q es 0. Entonces, de la primera ley, delta U es Q más W. Si yo digo que Q es 0, entonces delta U es igual a W. Pero W hay dos trabajos, ¿sí? A la izquierda y a la derecha. Entonces, cuando yo digo W es la sumatoria, sumo los dos trabajos. Pero cuando hago eso, veo que intercambiando allí términos,
llego a la conclusión de que lo que se mantiene constante es la entalpía. Porque entalpía es U más PV. ¿Sí? Pero se observó algo más, que T1 sí fue mayor que T2. T1 es la temperatura del lado izquierdo, T2 temperatura del lado derecho. T1 fue mayor que T2, o sea que el sistema, el gas, bajó su temperatura. Y también la presión 2 es menor que la presión 1. ¿Sí? Hubo un aumento de la presión. P2 es menor, digo, una disminución que P1. Disminución en la temperatura y disminución en la presión. Este experimento originalmente se hizo para ver cómo cambia H con cambio en la presión. Si hubo cambio en la presión, está bien. Pero yo estoy viendo que la entalpía se mantiene. Si hubo cambio en la temperatura, también. Entonces, el experimento que se hizo con un objetivo nos lleva a una conclusión o a un concepto muy, muy interesante, que es el concepto de el coeficiente de Joule-Thomson, mu. Joule-Thomson porque nació del experimento de Joule-Thomson. Que ese concepto dice, si la entalpía en el proceso se mantiene constante, ¿sí? Hay una variación de temperatura porque ha variado la presión. Hay una variación de temperatura porque ha variado la presión. ¿Sí? Ese concepto se emplea, por ejemplo, en sistemas de aire acondicionado. Tú varías la presión del aire, del gas, ¿sí? Cuando lo liberas, del compresor lo liberas, va por toda la tubería, y eso hace que baje entonces la temperatura del sistema. Y con ayuda del abanico, ese frío, entonces tú lo trasladas a la habitación. ¿Sí? Eso nació pues de este experimento tratando de investigar cómo varía la entalpía al variar la presión. Como en el caso de la energía interna, ese segundo término, variación de H con respecto a la presión, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Porque en realidad aquí aparece. Esa variación de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante, que no quedó muy claro con el experimento de Joule-Thomson, es de esa manera. ¿Sí? Temperatura por variación de volumen con respecto a la temperatura a presión constante menos volumen. Eso lo vamos a ver más adelante. Recuerden que pasó algo así con la energía interna, que el segundo término se estudió pero no quedó muy claro. Y después veremos por qué tiene esa otra forma. Pero las conclusiones a las que se llegaron, tanto en el experimento de Joule como en este de Joule-Thomson, son válidas, pero más bien para gases ideales. Bien, ahí está la interpretación real. Eso lo vamos a ver después. Nótese también, como dice allí, que esa, como decía yo antes, hace un momento, la conclusión es válida para gases ideales. Así como U para gases ideales solamente depende de la temperatura, también H solamente depende de la temperatura.
para gases ideales. O sea, que la variación de H con respecto a la presión, si la temperatura se mantiene constante y es un gas ideal, eso debe dar 0. Eso lo había hecho bien, no sé si Guevara fue el que hizo eso, para energía interna, que tomó la ecuación de estado del gas ideal y ahí donde dice parcial de V con respecto a T derivó, multiplicó por la temperatura y cuando restó volumen, eso le dio 0. Bueno, en aquel entonces era presión con temperatura, creo que era. Estamos claros, así que eso se puede demostrar. ¿Sí o no? Ahí está Guevara. Ahí está Edith. Sí, profe. Se nota la demostración, es que es sencilla allí. Sí, tendría que usar la ecuación de gas ideal y despejar el volumen, derivarlo parcialmente con respecto a la temperatura y manteniendo la presión constante, me va a quedar NRP y eso va a multiplicarse por la T y del otro lado me queda NRT o entre P y entonces esto va a decir que es 0. Sí. O sea, lo que está entre paréntesis, parcial de volumen con respecto a la temperatura, te da NR sobre P. NR Sí. sobre P, ¿no? Pero como multiplica por temperatura, te va a devolver NRT sobre P. Y a la derecha, en el otro término dice volumen, que también es NRT sobre P. Lo resto y me da 0. Así que se demuestra que H solamente depende de la temperatura si el sistema es gas ideal. Bueno, aquí viene lo que estábamos mencionando hace un momento, que capacidad calorífica. ¿Qué es capacidad calorífica? ¿Quién recuerda la definición química general? Cantidad de calor, ¿cómo es? Capacidad calorífica. ¿Nadie recuerda? No puede ser. Cantidad de calor que hay que suministrar a una sustancia para que suba su temperatura en 1 grado. Si la cantidad de sustancia de la que hablamos es 1 gramo, entonces se le llama capacidad calorífica específica. ¿Sí? Si es 1 mol, entonces sería capacidad calorífica molar. O sea, cantidad de calor que hay que suministrar a 1 mol de sustancia para que su temperatura cambie en 1 grado. Esa es capacidad calorífica. Nosotros lo usaremos por mol, pues. Ocasionalmente será por gramo también. Bueno, entonces, hay una relación, perdón, esa capacidad calorífica puede ser a volumen constante o a presión constante. O sea que el hecho que sea la presión constante o el volumen constante cambia el valor de C, capacidad calorífica. ¿Sí? Noten también, de la primera ley, U es igual, o DU es igual a DQ más DW. ¿Sí? DW es menos PDV. Si el volumen se mantiene constante, entonces DU, cambio de la energía interna, es igual a Q. ¿Sí? Acá con la entalpía.
DH es igual a DQ, o sea, DQ más DW, porque es U, menos presión-volumen, o más presión-volumen, perdón. Ya estamos hablando de, un momentito para quedar más claro, acá. Ajá. H igual a U más PB. Si yo diferencio H, sería DU más DPV, DPV. Pero DU es igual a DQ más DW. O sea que DH tendría tres términos. A ver si eso lo pusimos acá. Bueno, sí, ahí está, ahí está. Entonces, así como cuando estamos estudiando la energía interna, DU es igual a DQ si hay presión, digo, volumen constante, porque se elimina el término trabajo. Cuando estamos estudiando DH, ¿sí? DH sería igual a DQ si la presión es constante, porque si la presión es constante, se elimina el otro término, ¿sí? Los otros dos términos. Eso se ve más abajo. Mire. Si yo digo que DQ es igual a DH, porque los otros términos se eliminaron. Yo sé que DH es igual a DU más DPV, DPV. ¿Sí? No sé si me están siguiendo. Sí, profesor. ¿Sí? Miren, por definición, H es igual a U más PV. Si yo diferencio DH, yo tendría DU más DPV. ¿Cierto? Pero si la presión es constante, entonces DQ es igual a DH. Esa es la parte que no sé si se entiende. Si la presión es constante. Y esto deben tenerlo clarito. Si, hablando de U, si el volumen es constante, DU es igual a DQ. Porque como el volumen es constante, se elimina trabajo. Pero para DH será igual a DQ si la presión es constante. ¿Sí? Si la presión es constante. Eso deben tenerlo bien clarito. Entonces, aprovechando esa condición, DQ, por definición, H es igual a U más PV. Entonces, DQ, que yo digo arriba, que es igual a DH, porque la presión es constante, ese DQ lo puedo escribir como DU más DPV, diferenciando. ¿Sí? Donde dice DU, yo puedo escribir CVDT. CVDT, siempre. CVDT. Profesor, ¿qué significa CV? La capacidad calorífica volumen constante. Gracias. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. ¿No estás explicando que DH es igual a DQ si la presión es constante? Si la presión es constante, sí. Ajá, pero luego en las ocasiones vamos a usar de DQ a presión constante es igual a DU y le añade el diferencial de PV. No oí pero bien. si la presión... No te oí bien la pregunta. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Sí. Sí, listo. Nos estaba diciendo que DQ es igual a DH si la presión es constante. Si la porque se eliminaba. Se eliminaba el término de la DU cuando el trabajo, pues. Sí. Entonces luego está igualando DQ a presión constante igual a DU, pero le añade el DPV. ¿Por qué? El diferencial de PV. Basándome en la definición. H es igual a U más PV. Más PV, pues.
H es igual a U más PV. Ah, ya, SPV sale a la definición de arriba. Ya. Sí, entonces Listo. yo para diferenciar eso yo digo DH es igual a DU más DPV. Pero DH iba arriba, digo que es igual a DQ. Y DU, lo escribo DU como DU pues, más DPV. Pero ese DU entonces lo puedo escribir como CV de T. Claro, porque cuando el volumen es constante, ahí dice CV. Esa V significa subíndice, significa volumen constante. Así que si el volumen es constante no hay trabajo, entonces DU yo lo puedo escribir como CV de T. Más ahora el otro término. Sí. Ese término que aparece allí, vamos a ver si estamos siguiendo esto. Parcial de U con respecto a V de V, ¿qué viene siendo? La energía. Es que tal vez no está muy claro. Sí. A la izquierda, en el miembro izquierdo, yo tengo la condición de Q a presión constante. A presión constante. Entonces, eso yo lo igualo por la definición que está arriba, como DU más DPV. Pero ese DU es la diferencial de la energía interna. Y la diferencial de la energía interna es CV de T más parcial de U con respecto a V de V. ¿Sí? Recuerden que U depende de la temperatura y del volumen. Así que cuando yo digo DU, cuando diferencio DU, tengo que buscar el término en temperatura y el término en volumen. CV de T y parcial de U con respecto al volumen de V. Ya habíamos dicho que eso para un gas ideal es cero, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de gases ideales, sino en forma general. Bueno, entonces, esos dos primeros términos del lado derecho representan DU. Ahora, DPV, como yo estoy diciendo que es a presión constante, al diferencial PV, yo digo P de V solamente. ¿Sí? Ahora voy a rearreglando. Yo tengo dos términos a la derecha que se multiplican por DV. Entonces yo voy a recoger, ¿sí? A simplificar un poco. Pongo el binomio presión más parcial de U con respecto a V a temperatura constante, todo multiplicado por DV. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya le estoy captando la idea. Este aquí hay que recordar a Baldor allí, ¿no? No recuerdo cómo le llaman a esa figura, pero es recoger los dos términos que están multiplicados por el mismo factor de V. Entonces yo lo recojo y formo un binomio de V. Esa última expresión dice, la divido toda por DT. Todo por DT. ¿Qué tendría? Ajá. ¿Por qué cuando yo divido por DT yo obtengo CP? CP y CV. Bueno, se supone que ustedes deben ir leyendo. Vamos a ver si se entiende, ustedes me dirán, ¿cómo yo pasé de la última ecuación que tengo allí a la que está en verde? Ajá.
Vamos por partes. La primera parte. ¿Cómo es que dividiendo dq sobre dt obtengo Cp? Recuerden de química general que Q es igual a mc dt, ¿no? Q es igual a mc dt, calor. Pero nosotros no estamos usando masa, sino estamos usando mol. Así que esa M la cancelamos, estamos usando mol, y esa C por mol. Así que podemos escribir Q es igual a C de T. Si yo divido Q entre DT, ¿qué obtengo? CP. Tengo CP entonces. Porque Q era Q sub P, ¿no? Profe, Así se asume que el mol es un mol, por eso... Sí, para no escribir tanto. Ya lo entendí. Sí, molar. Entonces a la izquierda tengo CP. Y a la derecha cuando divido entre DT, también Se cancela de CV. Tengo CV. Y en el otro término, P más parcial de U con respecto a V, dV, bueno, estoy dividiendo ahora por dt, ¿cierto? Entonces allí tengo una relación entre C, calor, capacidad calorífica molar a presión constante, y CV, capacidad calorífica molar a volumen constante. Esa es la relación entre ellas dos. Cp es igual a CV más otro término un poquito largo que está allí. Pero eso se puede simplificar. Ahí está en principio la ecuación que estaba en verde. ¿Cómo se puede ver, cómo se puede comprobar, perdón, que eso para un gas ideal, Cp es igual a CV más R, simplemente? Bueno, fácil, como hicimos hace un momento, ¿sí? Ahí tengo una diferencial parcial de volumen con respecto a la temperatura. Entonces tomo el gas ideal, PV igual a NRT. Bueno, N estamos diciendo que 1. Despejo V, derivo parcialmente con respecto a la temperatura, etcétera, etcétera. No sé si se nota que para un gas ideal Cp es igual a CV más R. Eso lo vamos a usar mucho. Y para fases condensadas, C sub P es igual a C sub V, más o menos. ¿Sí? O sea, es cuestión de ver la ecuación y las condiciones. Abajo, donde, en rojo, dice si las fases son condensadas, líquido y sólido. Para un líquido y un sólido, el cambio en el volumen con respecto a la temperatura es muy poco. Tú calientas un pedazo de cobre, de hierro, lo calientas y es muy poco lo que cambia su volumen. Se pudiera considerar que no cambia. Entonces, si ese término, ese factor parcial de volumen con respecto a la temperatura es 0, todo eso que está entre corchetes se va y me queda que Cp es igual a CV para fases condensadas. Para líquidos también. Tú calientas agua sin que evapore, ¿no? Y aproximadamente su volumen no cambia. Cambia muy, muy poco. Se puede considerar que no cambió. Ese término se va. Y me queda que Cp es igual a CV. Pero para gases ideales, un gas lo calientas y su volumen sí cambia un montón. Entonces,
alguien pudiera desarrollar la ecuación para ver cómo eso me da R simplemente. R es la constante En de los gases. En la de CP igual CV más R, eso. Sí, donde dice CP es igual a CV más un término allí que está entre corchetes, un factor, está multiplicando, pues. Ya yo lo hice acá en el cuaderno, pero lo que hay que hacer es que, como tienes el diferencial parcial de V con respecto a T, entonces despejas V en la ecuación de gas ideal, pues, y te queda NRT entre P. Entonces integras T, derivas T y te queda arriba NR, pero como N es 1, entonces R entre P. Y esa P se cancela con la otra P que está acá multiplicándose. Y bueno, como la otra es delta U, bueno, diferencial parcial de U con diferencial de V, esa da 0, de ahí sale la R, pues. Sí, sí, se entendió, pero no sé sus compañeros. Ah, sí, es que lo hice a mano, pues, entonces no lo tengo computado. ¿Qué dice los compañeros? ¿O prefiere que se les muestre? Yo creo que si se hace la demostración quedaría más claro el concepto. ¿Pudiera escribir aquí mismo? ¿Quién me estaba diciendo? Pero yo no puedo escribir ahí. Tengo que abrir. Déjeme abrir una presentación rapidito. Deme un segundo. ¿Perdón? O sea, usted puede escribir. Usted puede escribir, pero no sé si sabe. Uy, difícilmente yo tengo mi dedito para escribir con eso. ¿Quién tiene? ¿No tienes manera de proyectar lo que escribiste? Él dijo que iba a abrir una presentación rápido para mostrar. Sí. Sí. Yo una presentación rápida. Deme un segundo, ya lo estoy abriendo. Sí, sí, sí. De hecho, el término que aparece allí, un término, el que está entre corchetes, parcial de U con respecto a V. Ya vimos que para un gas ideal eso es 0, porque para un gas ideal U no depende de V. Profe, me tiene que dar autorización de compartir. Sí. Así que por allí hay que comenzar. ¿Ya? Sí, ya me autorizó. Voy. Compartir. Me avisa si se ve la presentación en blanco. Sí. Ya. Entonces, voy. Nada más voy a copiar la parte esta de la P en adelante, porque ese V se mantiene ahí, profe. Sí. Es por corchete, pero bueno. P más...
Con respecto a V. Eso por con respecto a P. Ajá. Entonces, para un gas ideal, teníamos que PV es igual a NRT. Entonces, bueno, esta daba 0, porque ya lo habíamos comprobado en el problema 9 de la tarea, creo. Así que si lo revisan, Sí, porque para un gas uno ideal. depende de la temperatura. O sea, uno depende del volumen para gases ideales. Así que eso ahí es 0. Eso ahí era 0. O sea, que es como si tuviéramos P más 0, y es P. V es igual a NRT entre P. Y comenzamos a aplicar la derivada. O sea, está escribiendo el último factor que está allí, parcial de V con respecto a T. El último, con respecto a P. Y eso Entonces es te queda N, R, P. Ahora, esto de aquí lo sustituimos en la coseno K. Sabiendo que esto es 0, entonces tenemos P, y bueno, y P más 0 es P, sustituimos el valor este con lo que está acá, pero N es 1, así que eso es R, y quedaría R entre P. R entre P, y se cancela P. Entonces, si ven la ecuación del profe, teníamos CP es igual a CV, que esa se mantenía, y todo este factor estaba R por la demostración acá, para un gas ideal. Ya. más R. Más R. Sí. Eso es si N es igual a 1. Si N no es igual a 1, pues la R se multiplica por N. Ya, dejo compartir. Así es. Muy bien. No sé si... Claro. Estamos aquí. Entonces, para N igual a 1, CP es igual a CV más R. ¿Sí? Si no es un mol, bueno, pues se multiplica por N, número de moles. Entonces quedamos que para fase condensada esta ecuación, para fases condensadas, parcial de V con respecto a la temperatura es 0 aproximadamente, así que CP es igual a CV. Así que hay capacidad calorífica a volumen constante y capacidad calorífica a presión constante. La distinción se hace para gases, las otras sustancias no. Ahora, cambios adiabáticos reversibles de un gas ideal. Esto es un análisis que ayuda mucho en problemas, para resolver ciertos problemas de estos procesos físico-químicos. Si el cambio es adiabático, quedamos en que dQ es 0. Si dQ es 0, entonces du es igual a TW. Considerando que solamente hay tipo de trabajo presión-volumen, entonces yo puedo escribir que du es igual a menos P dV. Eso ya lo habíamos visto. Pero ese du, que es igual a menos P de oposición de V, yo lo puedo escribir como CV de T. Eso lo vimos del experimento de Joule.
que U no depende del volumen de U, pues, sino de la temperatura. Así que siempre DU va a ser igual a CV de T. ¿Estamos claros? Profe, ¿puedes poner un momentito en la presentación anterior para leer una cosa? Es que no la calculadora. Ah, un momentito. Ya, ahora sí. Gracias. Esto aquí, esto que se está escrito aquí, a veces tiende a confundir un poco, ¿no? Porque uno dice DU, o sea, yo sé que DU es igual a DQ más DU, más DW, perdón. DU es igual a DQ más DW. Y DW es presión por volumen, por DV. Entonces, yo escribo donde dice DU, escribo CV de T. ¿Sí? Siempre lo puedo escribir así para gases ideales. ¿De acuerdo? Pero acá a la derecha yo estoy diciendo que sí hay cambio en volumen. No sé si me explico. Profe, el DU lo puede escribir como CV por DT si el volumen es constante y es un gas ideal. Sí, sí. Pero yo en la ecuación que está abajo, de las tres que están abajo, la primera, yo estoy diciendo que sí hay cambio en el volumen porque estoy hablando de DV. Entonces, ¿cómo es que a la izquierda estoy diciendo que es CV de T, que es igual a DU? O sea, DU debe incluir PdV. Pero es que a la izquierda yo estoy diciendo CV, estoy escribiendo CV, capacidad calorífica, volumen constante de T. Y eso siempre va a ser igual a DU. ¿Sí? No sé si estamos claros. Profesor, no entendí esa última parte. ¿Podría repetirlo? Sí, mira. Yo escribo, sí, porque, perdón, es que estamos tratando con un cambio reversible. O sea, puede ser una expansión o una compresión de un gas ideal reversible adiabático. O sea, Q es igual a 0. DU es igual a DW. Q es igual a 0. De eso estamos hablando. Pero ese DW yo lo puedo escribir como P de oposición DV. Eso está bien, porque no hay DQ. Pero ese DU también lo puedo escribir como CVDT. ¿Por qué? Porque el experimento de Joule concluyó que DU solamente depende de cambios en la temperatura. Así que donde dice DU yo puedo escribir CVDT. Entonces lo estoy comparando con lo que escribía a la derecha. Presión de oposición de V. ¿Sí? O sea, la clave es la conclusión del experimento de Joule. Siempre yo puedo escribir DU como CVDT. Bien, si eso es así, entonces yo juego con esa ecuación. Mire que estoy dividiendo. ¿Sí? ¿Está bien lo que estoy haciendo allí? Dividiendo entre T y dividiendo entre V. Ustedes deben ir, después yo les envío las diapositivas y tienen que leerlas, ¿no? Está bien lo que hice del paso de la ecuación penúltima hasta la última. Profe, yo lo que no entiendo es por qué si el volumen es constante para que DU sea CV de T,
¿por qué en el otro miembro entonces dv o el Sí, volumen sí cambia? eso es lo que eso es lo que estaba tratando de aclararle, sí. O sea, yo tengo la expresión así, du es igual a presión de oposición dv, porque es adiabático, no hay Q, es adiabático. La primera ley queda, se suprime un término, ¿no? Está bien. Pero ese du que está allí, sí, independientemente de que el volumen esté cambiando, Joule, el experimento de Joule me dijo que el cambio en U solamente depende de la temperatura, no de que cambie el volumen. Entonces, donde dice du, yo siempre puedo escribir CV de T, porque ahí donde dice CV, estoy diciendo que es a volumen constante. A volumen constante siempre du será igual a CV de T. Y es que aunque el volumen nunca, sí pueda cambiar, siempre du va a ser igual a CV de T, porque U no depende de que cambie el volumen. U solamente depende de que cambie la temperatura. Así que yo puedo igualar esas dos expresiones, CV de T y P de V. No sé si estamos claros. Y ahora sí le capté la idea, profesor. Sí. No importa que el volumen cambie, yo puedo escribir CV de T para DU, porque DU no depende del volumen. Así que esa expresión, en esa expresión DU yo lo puedo cambiar por esa, por CV de T. Entonces, lo que hago allí es pasar la temperatura del lado derecho al izquierdo, pues. Entonces me queda una expresión en la que yo puedo integrar y yo conozco la integral de una expresión que sea dt sobre t y dv sobre v. ¿Sí? Integrando me va a salir logaritmo natural. Claro, pongo mis límites T1 y T2 y V1 y V2. Me sale la integral esa con logaritmos naturales. Pero, una vez que integré, esa R que está allí yo la puedo escribir como CP menos CV. No sé si estamos claros. ¿De dónde sacamos eso? De lo que De vimos, CP igual a CV y de TP esto que por R. vimos. CP igual a CV más R. Así que R que es CP menos CV. R es igual a CP menos CV. Perdón. R es CP menos CV. Así que reemplazo esa R. ¿Sí? Y noten que ahora es un truquito matemático. Vamos a dividir todo por CV. En el lado izquierdo desaparece CV y en el lado derecho me queda CP sobre CV menos 1. Todavía tengo el signo negativo ahí antes de la expresión, antes del paréntesis. ¿Sí? Bueno, esa cantidad que está allí, CP sobre CV, la simbolizamos gamma. ¿Sí? Se le llama la razón CPCV. Hay un experimento muy bonito, pero eso habría que hacerlo presencial para calcular CPCV para un gas. Esa razón CP sobre CV siempre va de 1,3 hasta 1,5 para los diversos gases. 1,3 a 1,5. De manera que yo reemplazo CP sobre CV por gamma para no escribir tanto. Y además recojo el signo negativo que está antes del paréntesis. Mejor lo pongo dentro del paréntesis para que no moleste. Y me queda 1 menos gamma en paréntesis. ¿Sí está claro eso, no? Sí.
1 menos gamma. Entonces, como es un logaritmo natural, como es un logaritmo, yo puedo eliminar logaritmo y poner entonces 1 menos gamma como exponente. O sea, profesor, usted aplica ahí el antilogaritmo. Así es, así es. Entonces, fíjense que yo tengo aquí una expresión que tal que si yo tengo un proceso en el que un gas ideal cambia el volumen por cambio en la temperatura. ¿Sí? Cambia el volumen por cambio en la temperatura. Yo lo caliento y aumenta su volumen. Yo con esta expresión, si conozco, por ejemplo, los dos volúmenes y una temperatura, puedo saber cuál va a ser la otra. O sea, de cuatro factores, 4 variables, yo puedo calcular, conozco 3 y puedo calcular la cuarta. Si conozco la relación de volúmenes y una temperatura, puedo conocer la otra. Si conozco las 2 temperaturas y un volumen, puedo conocer el otro. Siempre que sepa cuál es el valor gamma de ese gas. Y eso se puede buscar en tablas. No en las tablas, sino en tablas de datos termodinámicos. Pero esa expresión, miren así como está, la pueden escribir por allí mientras tanto. Dice T2 sobre T1 es igual a V1, V2 elevado a la gamma menos 1. Bien, yo puedo jugar entonces. Teniendo 3 variables, puedo buscar la otra. Bien. Pero esa expresión se puede escribir así como está en la segunda ecuación. T1 sobre T2 es igual, ahora relaciono temperatura y presiones. Conozco 2 temperaturas y una presión, puedo buscar la otra. O también puedo relacionar volumen con presión. Tengo 2 volúmenes y una presión, puedo buscar la otra. Entonces la pregunta es, ¿cómo de la primera que está en negrita, cómo puedo llegar a la segunda? T1 sobre T2 a la gamma es igual a P2 sobre P1 a 1 menos gamma. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, de hecho ahí dice que lo comprueben. No sé cómo andamos de tiempo, pero se le puede dejar de tarea. Recuerden que es proceso reversible adiabático de un gas ideal. ¿Qué puedo hacer, para pasar de la expresión que está en negrita a la segunda y a la tercera? Alguien que lo mencione nada más porque ya no hay mucho tiempo. Tendrán que hacerlo de tarea, de práctica. ¿Qué haría Vergara o qué haría Medín? O alguien más. Es Guevara. Es Guevara, no Vergara. Ah, Guevara. Ya, ese Vergara es otro. Bueno, entonces, ¿qué haría pues Guevara? Se trata de un gas ideal. Miren que en la primera expresión tengo temperaturas y volúmenes y en la segunda tengo temperaturas y presiones. ¿Qué haría en ese caso? Y si reemplaza
O sea, en la segunda expresión ya no tengo volumen, tengo expresión. Entonces, donde dice volumen, en la primera, yo voy a escribir mejor, a despejar volumen en la ecuación de estado, y en lugar de volumen voy a escribir, ¿qué? NRT, bueno, vamos a decir que N es igual a 1. RT sobre P. ¿Está bien? Ahora sí, profe, ya sé cómo. ¿Ya lo vio? Sí. Bueno, sería bueno que lo escribiera, pero no ahora porque ya se está acabando el tiempo. Así que en la próxima, el viernes, que vamos a hacer problemas. Antes de que se me olvide. Ustedes tienen copia de problemas resueltos del Engels. Muy bueno porque tiene como 30 problemas. ¿Eso lo tienen en inglés o en español? Español, el que nos pasó la profesora Tidia. En español. Bueno, sería bueno. Yo no lo tengo. En español no lo tengo. No sé si la versión que tengo es la misma. Pero sería bueno que me la enviaran, pues. El libro. Está en inglés, profesor, los problemas. Los problemas resueltos. Porque si ustedes van a practicar de allí y de pronto tienen alguna pregunta, yo puedo ver entonces inmediatamente y ayudarles, si se puede. Tiene preguntas y problemas. Preguntas resueltas también, problemas resueltos. Problemas numéricos. Entonces, si se encuentra con un problema que de pronto yo pudiera decirle que es un problema que no se adapta al curso, que no se rompa la cabeza, o si tienen duda en alguno, uno u otro, yo le pudiera ayudar. Yo tengo una versión, pero no sé si es la misma. Y la que tengo es en inglés. Bueno, esto sí, vamos a terminar aquí. Ustedes recuerden, eso es lo que estábamos hablando hace un momento. En una reacción química hay intercambio de calor. ¿Sí? Y por eso hay reacciones exotérmicas y endotérmicas. Es química general. Aquí hay una descripción de el cambio en entalpía. Miren que se habla de entalpía, no de cambios en energía interna. ¿Por qué? Porque la reacción ocurre a presión constante en el laboratorio. Entonces, si los reactivos si los productos quedan con más energía que los reactivos o a la inversa, entonces la reacción será exotérmica o endotérmica. Eso es química general. ¿Y cómo se calcula ese intercambio de calor? Bueno, pues hay tablas de datos termodinámicos en donde están los valores de delta H de formación de las sustancias. Y allí arbitrariamente se acepta, que si la sustancia está en su estado estándar, no combinada, etcétera, etcétera, se le asigna un valor de delta H de formación igual a 0. Por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Como tal, como el elemento, pues, no se formó de otro, entonces su delta H de formación es 0. Bueno, entonces lo que se hace es, con esos valores de la tabla, sumar los delta H de formación de productos, sumar los delta H de formación de reactivos, se hace una resta y tengo el delta H de reacción. Son valores estándar, ¿no? Entonces aquí se describe cómo se asignan los valores para las diferentes sustancias. Sí. Se dice lo que mencionaba hace un momento. Si la sustancia es un elemento, se considera que su entalpía de formación es 0 porque no se formó de otra manera. Ahora, si es un elemento, pero no está a la temperatura estándar, entonces sí hay que sumar, sí tiene un delta H.
una entalpía pues, propia. Y eso se calcula. Aquí hay un ejemplo sencillito de formación de agua. Formación de agua. Se hace el experimento, se forma el agua. Yo uso entonces delta H igual a delta H de producto menos delta H reactivo, pero delta H reactivo sería 0. Entonces resulta que lo que yo medí es el delta H de formación del agua. Y así mismo si es NH3. Tengo N más H para formar NH3. Lo hago en el laboratorio, mido. Entonces, como los reactivos tienen delta H formación 0, lo que yo medí es el delta H formación de NH3. Y así lo hago para CO2, para una gran cantidad de sustancias que se formen a partir de 2 elementos, por ejemplo. Y después que yo tengo el valor para agua, el valor para CO2, el valor para NH3 y de otro montón de sustancias, hago una tabla pues. Y cuando en la reacción participan ellos, esas sustancias, entonces yo puedo calcular delta H de reacción o delta H de formación de alguna otra sustancia. ¿Sí? Eso lo vieron en química general. Ahí se le presenta ejemplo de eso. ¿También recuerdan la ley de Hess? ¿O no vieron química general? ¿Cómo es? Sí, recuerdo la ley de Hess. Ley de Hess. Sí, como delta H es una función de estado, entonces yo puedo hacer sumatorias con esos valores de delta H. Quiero conocer el delta H de una reacción que no ocurre fácilmente. Entonces yo lo puedo hacer teóricamente considerando otra serie de reacciones que sumadas me den la reacción que yo necesito. Y así como sumé las reacciones, así puedo sumar los delta H. ¿Sí? Son cantidades escalares, pues. ¿Por qué no se puede hacer la reacción C grafito más hidrógeno para dar CH4? Bueno, porque ese gas hidrógeno no puede reaccionar fácilmente con el grafito como tal. Es un gas reaccionando con un sólido. O sea, para que ocurra la reacción, las sustancias deben ligarse íntimamente. Y si es posible, deben estar en el mismo estado de agregación. Entonces yo tengo un sólido reaccionando con un gas. Me hace difícil. Pero puedo llegar a esa reacción a través de otras, en teoría, pues. Y resulta el valor de delta H de reacción. Ley de Hess. Así, miren que grafito primero, como es con oxígeno, sí lo puedo, como quien dice, quemar, es más fácil. Tratando de evitar esa reacción con hidrógeno, que de hecho, además de ser difícil, es peligroso. Esa es la famosa ley de Hess. Y también, al ocurrir la reacción puede ocurrir a temperatura normal, 25 grados, 298. Pero yo puedo someterla a una temperatura mayor. Entonces, para eso hay una ecuación, ¿sí? Para ver cómo cambia delta H, porque delta H funciona de la temperatura de todas maneras. ¿Cómo cambiaría delta H si la reacción ocurre a una temperatura superior a la estándar? Entonces hay una ecuación para eso. Así es, ese delta Cp que aparece allí en la ecuación es sumatoria de Cp de productos menos sumatoria de Cp de reactivos. Y el delta H es supra cero, índice cero, es el delta H de la temperatura normal, pues.
Así que esta es la parte más sencilla. Cómo tratar con delta H. Tengo algunos problemas de esto para la próxima clase y ustedes tendrán los problemas de... Estuve viendo la versión que yo tengo del Engine, tiene como 30 problemas. Yo vi hasta el número 15, 17 por allí. Y todos están dentro de estos temas. Todos se refieren a estos temas. Este es el capítulo 2 del libro. Así que como son 30 problemas, yo supongo que ustedes van a hacer como 35. Y toda la parte de esas preguntas. Y hacemos una practiquita el viernes, si es posible. Mientras ustedes van a ver la diapositiva, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, ¿la presentación que usted nos va a mandar hoy o el viernes? ¿Cuál es esta? Ajá, esta presentación. No, hoy, debo hacerlo hoy. Ya revisamos que no hay nada por ahí extraño, así que sí puede ser hoy. Debe ser hoy. Muy bien, entonces nos oiremos el viernes. ¿O hay alguna pregunta? Jóvenes. Por el momento no, profesor. Las preguntas quizás mías vienen cuando resuelva los problemas. Sí. Además de esos problemas del Engine, yo tengo aplicaciones, así como tenía de la primera parte, también tengo de esta segunda parte. Tengo que revisarlo y se los envío entonces. Debo suspender, pues, ¿a qué hora termina la clase? Las 12:50. 25 creo. Bueno, todavía tenemos tiempo. Profe, yo tengo una pregunta. En la ecuación esa donde teníamos la temperatura 2 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 1 sobre el volumen 2. Sí, El proceso general ese empezamos diciendo que era un proceso adiabático, ¿verdad? adiabático, así. Entonces, si es un proceso adiabático, no hay transferencia de energía en forma de calor. De calor. Entonces, ¿por qué hay un cambio de temperatura? Sí, recuerden que cuando yo digo adiabático, me refiero a transferencia de calor de, ¿cómo te digo? Del sistema hacia los alrededores. Cuando hablamos de calor acá, intercambio de calor en el proceso, ese calor es la transferencia del sistema a los alrededores o los alrededores hacia el sistema. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pero, si tú tienes el sistema aislado de los alrededores por una pared adiabática, como un termo, pues, dentro del sistema puede haber variaciones en temperatura. Y eso no significa, como las paredes son adiabáticas, no significa que el calor se va a transferir a los alrededores, ni entra de los alrededores, sino que es al interno del sistema. Sí. O sea que dentro del mismo sistema hay un cambio de temperatura, no por la transferencia del sistema hacia él o de él hacia el sistema, sino ahí mismo. Exactamente. Entonces podríamos decir que esa temperatura, ese cambio de temperatura puede ser por la misma presión. Exactamente, por cambio en la presión. Otra pregunta, profe. Ahí nos dijo que usáramos la ecuación de gas ideal y de ahí despejáramos P. Pero el exponente, sigma menos 1,
en la diapositiva, la que teníamos en antes, al final sale que no está. ¿Qué pasó con eso ahí? ¿Cómo que no está acá? ¿Comenzamos en cuál? Comenzamos en No, profe, en la que teníamos en antes. Es que esta. yo veo ahí que tenemos T1, T2 elevado a gamma y P1 elevado a 1 menos gamma, pero luego ya en P1 no tenemos ese 1 menos gamma. Ah, es que perdón. En la ecuación segunda, la que Ajá. está en la parte central, pues, tú comienzas desde la primera, la que está en negrita, y vas haciendo los cambios necesarios para llegar a esa. Entonces, para llegar a la tercera, puedes comenzar desde la primera y hacer los cambios necesarios para llegar a la tercera. O puedes partir, no, es mejor partir de esa primera, la que está en negrito, porque tiene volúmenes, entonces intercambia temperatura por presión, pues. Sí. Para llegar a la segunda, toma la primera y juegas allá donde dice volúmenes. Volumen 1, volumen 2. Juega para cambiarlo a presión. Para la tercera, yo dejaría volumen 1 y volumen 2 como está ahí en la primera. Y donde dice temperatura 1, temperatura 2, juego con eso para convertirlo en presión. Pero al jugar, Listo, sí, pero al los jugar, exponentes, recuerda que los exponentes tienes que trabajarlos bien, ¿sí? Si no te confundes. ok, cuando lo vaya haciendo, tal vez vean mejor. Sí. Bueno, entonces nos queda por practicar problemas, pues. Es mejor que lean primero todo bien, revisen, y practicamos el viernes. ¿Estamos bien? Por mí sí, profe. Es que resolviendo problemas como que se van aclarando las cosas. Y esas preguntas que están en el Engel también ayudan. Bueno, quedamos así porque tengo que prepararme mentalmente para el grupo siguiente. Un grupo de química general que está llegando a los 50 estudiantes. Listo, profe. Muy bien. Está bien, profe, gracias. Hasta el viernes. Gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Que la vea bien, profe. Bien.